¿Más se viene huelga o no se viene huelga? Hola, muy buenas tardes amigos y seguidores de Albat. Les presentamos una edición más de Walk Off Podcast. Mi nombre es Sara Lavalle y me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva edición que hablaremos, sí, de béisbol, pero quizá uno de los temas más peligrosos, más controversiales y que hasta miedo provocan en los aficionados y nosotros los medios, pero sobre todo en los peloteros, que es la posibilidad de una nueva huelga de jugadores en los próximos meses. Pero claro, antes de iniciar hay que darle la bienvenida a los chicos que hacen esto posible. Joe González, Ismael Hernández y Gabo Delgado. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Y esperando platicar de este tema que va a estar bueno. Y del cual nos puso a temblar Joe en el podcast pasado, porque dejó ahí una incógnita que a todos nos puso un poquitito nerviosos, ¿no? ¿Cuál poquitito? Bastante. Definitivamente fue algo que nos dejó pensando y yo creo que a ustedes seguidores también les puso pues los nervios de punta de qué vamos a hacer si llega a cancelarse el béisbol por una huelga. Pues para entrar un poco en contexto, si llegara a haber una huelga sería la 9ª vez que los jugadores de grandes ligas se vayan para este tipo de movimientos en busca de mejores derechos y oportunidades laborales. Pero chicos, ¿cómo ven el panorama de los peloteros que quieren repetir una historia de un momento negro de las grandes ligas para beneficiarse a sí mismos y ya no dejarse pues de la MLB? Si quieren yo comienzo, ¿no? Dale. Fuiste el que alborotaste el avispero, dale. Bueno, pues en los últimos años hemos visto que la MLB y los jugadores pues no han tenido la mejor relación, ¿no? En los últimos 2-3 años se ha ido deteriorando esa relación. Pero ciertamente es que ya anteriormente había habido situaciones donde se cancelaba la temporada. Incluso en el 94 fue la última vez que se canceló la temporada. Fue a mitad de temporada cuando se canceló en agosto. Ya había pasado como 2/3 de la temporada. Incluso si recuerdan en aquel año Ken Griffey estaba teniendo un temporadón. O sea, tenía 40 jonrones en 111 juegos. O sea, iba como para marca, iba muy bien. Y pum, se corta la temporada en agosto. Y se acabó, ¿no? Y es la última huelga que hubo. Después de eso, se ha ido la relación entre MLB y los jugadores ha ido un poco mejor, pero en gran parte porque MLB tuvo que conceder muchas cosas al principio, ¿no? A los jugadores. Por eso es que vemos ahora los contratos que vemos. O sea, en el 94 no hubieras visto esos contratos. Simplemente ahora ya se reparte más la bolsa de ingresos en MLB con los jugadores. Antes no era el caso. Entonces, ahora en estos momentos, pues MLB ya ha crecido en los últimos años de ser una empresa incluso de cuando firmó A-Rod su último contrato, su primer contrato con los Rangers, valía $2 billones MLB, ahora vale más de $10 billones, ¿no? Es un incremento muy, muy grande, pero los salarios para muchos de los jugadores, especialmente los más grandes, o sea, no ha tenido el mismo tipo de crecimiento que ha tenido la MLB. Entonces, es algo que ha criticado muchas veces Alex Rodríguez y otros jugadores, ¿no? Y pues ahora se vienen también los problemas de cómo están manipulando los años de servicio. Todas esas cosas están generando un gran discurso entre MLB y los jugadores que puede llevar a una huelga al terminar este año, porque el contrato actual se cancela el 1 de diciembre y a partir de ahí puede haber una huelga que detenga todo, ¿no? Entonces, a cómo van las cosas, cómo se siente ahorita, como está muy caliente el tema, los jugadores la verdad no tragan a Manfred, es la realidad. Entonces es posible ver una huelga y que en realidad el béisbol se detenga por completo, incluso no nomás por un año, sino por varios, ¿no? Y es un tema que para muchos que seguimos el béisbol muy, muy de cerca, sí lo vemos posible. Es la razón por la que se los quise informar el video pasado, porque pues es un tema que la verdad se va a poner. Claro, y como bien lo dices, Joe, sería catastrófico que eso llegase a suceder. Creo que a nadie le conviene, ni a MLB, ni a los mismos jugadores, pero está latente, ¿no? Que se llegase a dar una huelga nuevamente.
sobre todo por cómo se han expresado últimamente los peloteros que se han como rebelado ante MLB, manifestándose públicamente en redes sociales y sobre todo por las grietas que ha ocasionado MLB en cuanto a lo que has hablado, Joe, de la manipulación de contratos, de los sueldos y de que MLB se ha navegado últimamente con bandera de que no ha generado ingresos, cuando ha sido todo lo contrario y los peloteros se han dado cuenta y pudieran rebelarse ante Manfred y por qué no hacer la petición de que si quieren volver a renovar un contrato, pues que este señor abandone su puesto, ¿no? No, y aparte, no solamente son los salarios, sino que la liga, a pesar de que monetariamente es muy saludable, tienen 14 años aumentando los ingresos de la liga. Es una, como ya dijo Joe, es una liga billonaria, no millonaria. Hasta el dueño más pobre, por así decirlo, entre comillas, de Grandes Ligas, gana cientos de millones de dólares por temporada de puras ganancias relacionadas con el equipo. Y siento que MLB de todas las ligas americanas es la única que no se puede dar el lujo de una huelga, porque no es una liga tan saludable, por así decirlo, en cuanto a afición, como la NFL o la NBA, que ya han tenido huelgas en el pasado bastante cercano. La última huelga de NBA creo que fue la de 2013 y en la NFL hubo otra huelga en 2011. Pero esas ligas tienen el apoyo de mucha gente joven, no afectaba tanto el hecho de que hubiera un parón de temporada, como lo puede ser con Grandes Ligas, que incluso el año pasado, en 2020, gracias a la pandemia, estuvimos a punto de quedarnos sin temporada y era el apocalipsis para Grandes Ligas, porque se corría el riesgo de que la relación entre los dueños y los jugadores se rompiera totalmente, que incluso batallamos por varios meses aquí en los medios tratando de ver qué podríamos hacer, o sea, porque sería algo catastrófico y MLB no se puede dar ese lujo. Sí, definitivamente yo creo que la temporada 2020 es un antecedente pues de la época moderna que podría marcar aún más, porque hay que recordar que los jugadores no querían aceptar las ofertas que la MLB daba de recortar pues salarios, del ajuste de calendario, de la manera en la que estaba manejando las ligas menores. Y el propio Manfred pues nos ayudaba, o sea, después por ahí intercambiando comentarios, me llegó la información de que Manfred realizó comentarios que no fueron del agrado de jugadores ya después de que estos hubieran aceptado los 60 juegos, de que Manfred decía, no, pues la verdad es que nosotros no estábamos dispuestos a jugar más de 60 juegos. Entonces esto creó mucho conflicto en los propios jugadores, porque si algo habían acordado era de que, bueno, lo que se aceptara iba a ser como acto de buena fe, pero pues entonces Manfred nunca tuvo esas intenciones para con los jugadores. Y pues definitivamente este tipo de comentarios agranda más la ruptura que hay entre MLB y la asociación. ¿Qué va a pasar? Se va a crear una liga solo de jugadores. ¿Qué líderes creen ustedes que vamos a tener, o bueno, que pudiéramos tener en esta liga? Los jugadores ya se están rebelando y pues con el apoyo de la tecnología y las redes sociales, pues es mucho más fácil que dejen ver su desacuerdo. Ahí vemos no sé, a David Price, Trevor Bauer, Marcus Stroman e incontables números de figuras que ya no se quedan callados ante Rob Manfred, por ejemplo. ¿Ustedes quiénes creen que pudieran ser unos líderes de esta nueva huelga? Si se da. Yo creo que podían, o sea, lo fácil es decir Trevor Bauer, ¿no? O sea, porque es el que ha sido más vocal de todos. O sea, él cualquier cosita que vea mal lo dice sin pelos en la lengua ni nada, ¿no? Incluso si te vas un poquito a lo que estabas hablando anteriormente de cómo fue la negociación de la temporada pasada para que se llevara a cabo, o sea, hay un gran detalle que tienes que ver, ¿no? O sea, los jugadores pedían, bueno, si no hay dinero, déjanos ver los libros, ¿no? Déjanos ver cuánto dinero hay, ¿no? O cuánto dinero estás generando. Y los dueños que dijeron, no te vamos a enseñar nada. ¿Por qué? Porque saben los dueños que si enseñan cuánto dinero en realidad hay, no estamos hablando de una liga de 10 billones de dólares, estamos hablando de una liga más grande. Liga donde los equipos que hacen meten dinero en otras cosas, dicen que son otros proyectos y ese dinero ya no cuenta, ¿no? Pero pues es algo que los jugadores ya quieren saber. O sea, ya ahorita es pocas cosas a las que se pasan por
por abajo del agua, ¿no? Ya ahorita Google, hay algo que no entiendes y rápido lo buscas, ¿no? Entonces los jugadores es lo mismo que están haciendo, ya tienen de dónde informarse y poder pelear contra la liga, ¿no? Entonces ya ahorita es un tema que los mismos jugadores, por eso es que están empezando a alzar la voz. Ya saben qué son las cosas y por qué lo deben de pelear, ¿no? Entonces ya ahorita los jugadores pues son mucho más inteligentes, es la realidad. Ahorita ya va a ser muy difícil que MLB haga algo sin que ellos entiendan. O sea, ¿cómo le puedes decir a un jugador ahora? No, pues es que ya no tenemos dinero o no hay dinero, pero acabas de firmar un contrato de $1 billón por playoffs. O sea, y ya todos lo supieron, todos los jugadores lo supieron. ¿Por qué? Porque estuvo en Twitter, estuvo en todas las noticias y esa información ya está disponible a ellos. Antes no era el caso. Entonces ya no hay forma de cómo jugarles el dedo en la boca a los jugadores. Sí, y que en estos últimos años MLB ha tratado de sacarle todo el jugo posible a los jugadores, a los peloteros, que finalmente son quienes hacen posible, ¿no? el béisbol. Esa es la herramienta principal y bendito el Internet, Joe, compañeros, que también puede ser algo a favor de los jugadores, porque ya no necesitas publicitarte por otros medios. Ellos simplemente son como que la materia prima y ellos mismos se pueden vender a cualquier empresa para, como decía Ada, para hacer una liga interna, ¿no? Entre todos estos jugadores. Para terminar la idea rápidamente de lo que menciona Joe, es de que los jugadores y la asociación están pensando que la MLB les está escondiendo algo. Y los dueños estuvieron cerca de ponerse la soga al cuello ellos solitos, porque una de las propuestas que quisieron hacer en 2020 fue de que, bueno, te vamos a disminuir tu salario, pero te vamos a dar un porcentaje de las ganancias. Pero ellos mismos se iban a sabotear porque les iban a dar el acceso a, bueno, entonces sí nos puedes dar algo, hay más dinero, porque no nos das ese porcentaje no solamente por esta campaña. Entonces ahí como que les iba a fallar esa estrategia y se iban a autosabotear y los jugadores aún iban a tener más información de que pues las grandes ligas sí están generando dinero, si bien las entradas a los estadios han disminuido en los últimos años, es bien sabido, los ingresos han elevado para los equipos, que es lo que pone a los jugadores como que bueno, ¿y cómo está pasando esto? Y lo que menciona Isma de que pues los jugadores están dando difusión por otros medios, por otras redes, con empresas, con patrocinios, y los mismos equipos usan la figura del jugador. Esos argumentan, bueno, me estás utilizando, estás lucrando conmigo, ¿por qué no me das más de lo que me corresponde? No, incluso recientemente Gerrit Cole mencionó en una entrevista que hasta incluso los mismos, la finalidad de las, se podría decir, de las gerencias de los equipos con todo el movimiento analítico es a través de ellos tratar de disminuir el valor de los jugadores y pagarles menos. O sea, porque no solamente es, por ejemplo, lo último que estaba en pelea entre los dueños y los jugadores, el bateador universal, el designado universal y los playoffs expandidos. Los jugadores no quieren jugar más juegos, pero saben que tienen el sartén sobre el mango porque sin ellos no se puede llevar a cabo la temporada. Y el bateador designado universal obviamente subiría los salarios de los jugadores y daría más oportunidades laborales, pero los dueños no están dispuestos a dar ese dinero. Incluso MLB está muy atrasada en todas estas políticas de salarios y no solamente son los jugadores de grandes ligas, son también los jugadores de ligas menores que por un lado podemos ver que ya grandes ligas, MLB como organización, quisieron mejorar las condiciones laborales porque los jugadores de ligas menores ganan menos del salario mínimo permitido en Estados Unidos. Y lo que hicieron fue eliminar a más de 60 equipos, dejando sin trabajo a cientos de jugadores y al mismo tiempo tratando de lavarse la cara y pararse el cuello y decir, miren, ya les vamos a pagar más, van a tener mejores condiciones. Son muchas cosas que la verdad están haciendo que los jugadores ya no piensen en los dueños como alguien más allá, sino como un igual. Ya se están dando cuenta que ellos pueden tener el sartén por el mango. Incluso muchas estadísticas o cifras como la baja del salario promedio que ha estado a la baja en los últimos 4 temporadas, o incluso
algo tan simple como las ofertas calificadas. O sea, todo eso los jugadores lo ven y como dice Joe, o sea, no necesitas tampoco ver los libros, solamente las estadísticas y los números que tenemos a la mano, todos lo podemos ver, que los dueños están aprovechando de los jugadores. Así es, y en realidad, o sea, hay muchos puntos que tú dices, los ves y dices, no, pues es que MLB gana por aquí o gana por allá. Pues es que en realidad, no nomás vendiendo boletos ganan, pues o sea, si te pones a pensar, son muchas de las suscripciones de internet que venden, incluso fue tan popular su sistema de, de suscripciones que lo vendieron por muchísimo dinero y ese dinero fue a los equipos, no a los jugadores que son el producto. O sea, en realidad, ¿quiénes están ganando más o quiénes están aprovechando todas las cosas que van generando? MLB, los jugadores, sí, ven sus salarios, pero en realidad ven sus salarios hasta los 25, 26 años. O sea, hay muchos jugadores que firman, no sé, por $15,000, algunos por más, y tienen que pasar 4 o 5 años en ligas menores. Y si el equipo quiere manipular su tiempo de servicio un año más para que cuando llegue a grandes ligas lo podamos tener 7 años y en esos 7 años, 4 años nos voy a pagar lo mínimo y ya después le pago bien de acuerdo a lo que el juez dice, ¿no? O lo que más o menos pensamos que el juez dice, que son salarios de que el 10% de los que más ganan. O sea, es algo donde tú ves cómo los equipos manipulando ese servicio le están pegando pero bien fuerte a los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores no ven nada de dinero hasta que tienen 20. En realidad el mejor contrato que lo firman ya que tienen 25, 26 años, ¿no? O sea, y estamos hablando que jugadores de la NBA en su primer año en la liga ya están ganando algunos 10 millones, algunos más. O sea, puedes ver a alguien como, digamos, Zion Williamson, que está ganando 15 millones más lo que gana en promocional, ¿no? Entonces, ¿por qué grandes ligas, a pesar de que cada vez está metiendo jugadores más jóvenes a las ligas, pero se deshace de ellos así? Se les da la oportunidad 2, 3, 4 años, que es cuando son salarios mínimos, y después, mejor me voy sobre este muchacho que va saliendo de ligas menores y que pues me va a dar 4 años de baratitos otra vez, ¿no? Entonces, cada vez estamos viendo cómo los jugadores, el promedio de jugadores retirados cada vez más joven, más joven, más joven, más joven, más joven, ¿no? Entonces, ya ahorita no ves un jugador de 8 años, ya no los ves. O sea, hay algunos que a esa edad ya se jubilan y están jugando en Japón o en otros lados. Cada vez ves más posible esas posibilidades de irse a Asia, ¿no? A jugar, incluso al béisbol mexicano. ¿Por qué? Porque ya los equipos dicen, pues nomás 4 años de ese jugador promedio, ya no me está dando lo mismo, me va a dar lo mismo el jugador que viene atrás, vámonos, ¿no? Es más común ver eso. Antes no era tan común. Antes sí veías a jugadores promedio como incluso un Alex Cora, un Raúl Ibáñez, que eran jugadores promedio, pero duraban añales, hacían carrera en grandes ligas, ¿no? Ya esos jugadores ahorita ya no los ves. Sí, como bien lo dices, ya no basta en esta época moderna, ya no basta con ser bueno, necesitas ser un excelente pelotero para tener una carrera prolongada en las mayores, como bien lo mencionas, Joe. Y también que se han dado cuenta los jugadores de que sus salarios no van paralelo conforme las ganancias que ha tenido la empresa, que se ha encargado últimamente en estar explotando, hay que decirlo, no hay que tapar el sol con un dedo. Eso es lo que ha ocurrido y los jugadores se han estado revelando y por ahí y se te cumple, Joe, y tenemos huelga. Ojalá que no estamos diciendo ni asegurando nada, pero por lo que se percibe, por los ánimos, por los roces, las fricciones que ha habido entre MLB, sindicato y peloteros, pues pudiera ser que sea pues un detonante para que explote la bomba. Creo que definitivamente se va a voltear mucho a ver pues al tema de ligas menores. Yo creo que es uno de los que están más desamparados y que inclusive figuras grandes que no tienen tanto de qué preocuparse por su salario, no sé, un Trevor Bauer, un George Springer, un Gerrit Cole, pero yo creo que ahora ya están como haciendo conciencia de, bueno, nosotros estamos bien, pero hay quienes están ganando pues lo mínimo. Me sorprendió mucho ver el salario que, por ejemplo, una figura
que pues está llevando para un buen camino a Red Sox de Boston en apenas su primer año, que es Alex Verdugo, apenas está ganando $600,000, o sea, casi el salario mínimo. Pero ahí hay como que la brecha entre las grandes figuras con los que están después. Si bien el béisbol, pues con nóminas bajas pueden hacer grandes cosas, como el ejemplo de Rays de Tampa del año pasado, que jugó contra Dodgers, que es la nómina más cara de grandes ligas. Pues no es justo para quienes están poniéndose su equipo al hombro. Pues es que el de Grandes Ligas es un sistema totalmente anticuado, o sea, porque no tiene tope salarial como lo tiene NFL o como lo tiene la NBA. Podemos ver equipos que pagan 40, 30 millones en nóminas al año, como ya lo estamos viendo con los Piratas, los Orioles, que Trevor Bauer va a ganar más que ellos este año. O sea, es algo que Grandes Ligas tiene que literalmente ya poner en orden todo ese tipo de cuestiones, porque incluso, no sé si se acuerdan, hace unos años un prospecto de los Bravos que fue drafteado pero prefirió irse a Japón a jugar, Carter Stewart creo que se llama, si mal no recuerdo, que prefirió irse a jugar a Japón antes de pasar 4 o 5 años picando piedra ganando miserias en ligas menores, y se fue a Japón a ganar, creo que tiene un contrato de menos de $10 millones, pero ese dinero es mucho más de lo que iba a ganar en Grandes Ligas, incluso contando un bono, porque era una selección de primera ronda, si mal no recuerdo. E incluso hemos perdido algunos talentos, como por ejemplo Kyler Murray, que es quarterback de los Cardenales de Arizona de la NFL, que él podía haber jugado en Grandes Ligas, pero prefirió irse a la NFL porque le ofrecían mucho mejor dinero. O sea, es un sistema totalmente anticuado que al final de cuentas está haciendo que Grandes Ligas pierda talento, como en estos dos casos específicos. Sí, es que tienes que ver que, o sea, aquí un jugador, aunque sea primera ronda, puede durar años en ligas menores, y no porque no sea suficientemente bueno, simplemente porque después de cierto tiempo en ligas menores, el tiempo de servicio que un equipo tiene para utilizarlo en grandes ligas se aumenta, ¿no? Entonces, en vez de tener 5 o 6 años con un jugador, tiene 7. Entonces, ahí es donde ellos dicen, no, pues lo dejamos en ligas menores, aunque esté por encima de todo. O sea, lo que pasó, por ejemplo, con Wander Franco es lo que está pasando ahorita. Él desde el año pasado puede haber estado ya con el equipo. Mackenzie Gore de los Padres, la misma historia. O sea, son pocos los jugadores que dicen, ¿sabes qué? Les vamos a dar la oportunidad. De hecho, los Padres son de los pocos equipos que últimamente están dejando a sus jugadores entrar a la liga de una, ¿no? O sea, como que ya vieron ahorita su oportunidad, su ventana, y ¿sabes qué? Todo eso fuera, vamos a meter a los jugadores, ¿no? Entonces, fue lo que pasó con Tatis. De hecho, Tatis es de los únicos jugadores que se adelantó a este proceso, y fue en gran parte porque los mismos jugadores le fueron y le dijeron al equipo, ¿sabes qué? Machado, Hosmer, no me acuerdo quién más, creo que Will Myers y otros jugadores fueron al equipo y le dijeron, ¿sabes qué? Si este muchacho no empieza con nosotros en las grandes ligas, en Opening Day, pues ¿qué estamos haciendo, no? O sea, en realidad era el jugador que les daba la oportunidad de ganar o que les iba a aportar muchísimo. Entonces, pero eso es lo que estás viendo, o sea, cómo los equipos manipulan esos tiempos de servicio para ellos sacar el mayor provecho posible, ¿no? O sea, hablamos de los Reyes de Tampa Bay y decimos, no, qué bueno que llegaron a la Serie Mundial con tan poca nómina. Pues llegaron a la Serie con tan poca nómina porque manipularon este proceso, o sea, es la realidad. Entonces, sí, qué bueno que llegaron y con tan poco nómina, pero pues ya lo vieron, ya vendieron a Snell, ya no quisieron firmar a Morton. ¿Por qué? Porque ahí vienen otros prospectos que les van a costar menos, y pues de ahí mejor me hago, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí veo muy posible una huelga. Si lo pusiera a poner en porcentajes, yo diría que un 70-30 que sí va a haber huelga. ¿Por qué? Porque las cosas están muy del lado de MLB, y los equipos y los jugadores pues ya están cansados, ¿no? Ya son muchos los jugadores que pasaron por este proceso de ligas menores y ya tienen una voz para decir, saben que yo también estuve 6 años en ligas menores, y pues no, o sea, ya no hay por qué, si tienes el talento, tener que estar ahí abajo, ¿no? Hay muchos jugadores que están en AAA, que son de AAA toda la vida, y están ahí porque son para rellenar los equipos, es la realidad. Y esos jugadores siguen ganando
cerca a lo mínimo, ya un poquito más de lo mínimo salarial allá en Estados Unidos. Y ahí siguen. ¿Por qué? Porque son para rellenar los equipos. Para decir, las ligas menores que tenemos allá, y esos jugadores nunca les dan una oportunidad. Son pocos los que le dan la oportunidad de llegar. Y porque ya de plano tuvieron que lesiones, que esto y el otro. Y son pocos los que se quedan, ¿no? Y lo hemos visto. O sea, la tacita de café es una expresión muy utilizada en el béisbol. ¿Por qué? Porque son pocas las oportunidades que se le dan a muchos jugadores, pues. ¿Y son por qué? Porque nomás son relleno para 1 o 2 días. Los equipos nunca van a perder, o sea, lo que menos quieren es perder dinero de donde puedan. Por ejemplo, cuando está lo de la oferta calificada, sí, el jugador tiene la oportunidad de nuevo aceptarla o de rechazarla, pero les tienen que dar un porcentaje al siguiente equipo que esté interesado en ese jugador, porque pues ellos no van a perder de ninguna manera. Y como bien dicen ustedes, o sea, los peloteros ya no se van a dejar. Leyendo testimonios de huelgas pasadas, pues había jugadores que decían, no, pues yo no me enteré, yo apenas iba subiendo, yo no estaba interesado en esto, no me metía. O sea, se escondían porque no querían verse involucrados y afectarse de alguna manera, pero ahora yo creo que eso no va a suceder. O sea, los jóvenes de ligas menores, los que pudieran ser líderes, un Mookie Betts, un Trevor Bauer, un Marcus Stroman, ya no se quedan callados. Y el 2020 yo creo que fue cuando ya todo empezó a reventar ahí un poquito más, como que las ideas que tienen estos peloteros de que no descartan una huelga ya se hicieron más públicas, y pues estamos a unos meses de que por 9ª vez y en grandes ligas, y una de los revolucionarios en este ámbito, porque de hecho fue el primer deporte en tener una huelga en Estados Unidos, nuevamente repiten este capítulo oscuro. Sí, y ese tipo de pactos o cláusulas un tanto turbias que perseguimos todos, tanto la prensa como los mismos jugadores y todo el mundo, a todo el que le interesa el béisbol. Pero yo les quería preguntar algo, compañeros. Yo sé que ahorita aún no se habla tanto de este tema o si va a haber huelga o no, mucho menos. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes cuándo creen que se va a empezar a calentar o a tener como que esa espinita de que pudiera presentarse algo así? Yo le diría que como para septiembre, antes de que empiecen los playoffs, vamos a empezar a escuchar de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es justo antes de que empiece la época más importante para MLB, donde ganan más dinero, donde se va a hacer evidente o se va a volver a hablar de cómo los jugadores no quisieron expandir los playoffs. Entonces ahí es donde va a empezar un tema importante y va a empezar como que a surgir el tema de cómo van las negociaciones, qué se ha hablado, y ahí es donde va a empezar a haber ¿no? situaciones donde los jugadores van a empezar a hablar, porque se va a hacer el tema de que se ha hablado con los jugadores. Manfred va a decir algo que no, que vamos bien, que esto y el otro, y los mismos jugadores van a responder de no, pues las cosas así que tú digas que van muy bien, pues no, entonces ellos van a empezar a expresar lo que quieren, y ahí va a estar en MLB si quiere o no darles, ¿no? Sí. Fíjate que yo pienso que para el poquito antes del Juego de Estrellas, porque incluso ahorita estamos viendo que hay jugadores como Puig o como Jackie Bradley Jr. que todavía no tienen contrato. O sea, son jugadores por arriba del promedio y que tampoco son muy caros, pero no son caros, son productivos y no tienen contrato. Me está recordando como lo que pasó con Kimbrel hace 2 años. Exacto. Incluso Kimbrel tenía lo de la oferta calificada de la selección del draft y ellos no tienen nada. Exacto, y ni así los contratan. Es de los jugadores que te digo que están, o sea, entre el promedio, un poquito arriba, que tal vez te generan, pero no son así que tú digas una estrella. Entonces esos son los jugadores que poco a poco los van desfasando. Pues ¿por qué? Porque ya hay contratos más baratos en ligas menores. Por ejemplo, los Red Sox ya no firmaron a Jackie Bradley porque ahí viene Durán, y es la realidad. Viene Durán, él se va a encargar del jardín central, y pues adiós Jackie Bradley, ya tenemos a quien te puede suplir, ¿no? Definitivamente. Y Sí, igual creo que también, pudiera ser... Perdón. No, termina. Y eso aparte, pues, o sea, se notan los jugadores que va reduciéndose el número de equipos que quieren ganar. O sea, porque los Red Sox después del campeonato, o sea, aunque tuvieron una mala temporada, tenían el equipo. Y no estás, que digas, en un mercado pequeño en el que no puedas competir contra otros equipos. O sea, te lo puedes perdonar a los Reyes o a los Orioles, pero
o unos Red Sox, a unos, ¿qué te gusta? Phillies que le han intentado, pero nomás no le pegan a nada. Los Mets también, que hasta ahorita que tienen un nuevo dueño pueden competir, y esos que están en el mercado más grande de todo MLB. O sea, son muchos equipos y los jugadores se están dando cuenta que los equipos nomás están para rellenar la liga y ganar dinero y no para intentar ganar campeonatos. Exacto. Sí, definitivo. Yo igual creo que pudiera empezar a calentarse a mitad de temporada. O sea, yo creo que septiembre ya va a estar más pues concentrado todo este ambiente en grandes ligas, pero para mitad de temporada yo creo que ya pudiera haber pues chispazos de lo que pudiera ser la bomba a fin de temporada, y ahí en diciembre que pues se vence el contrato y ya no aceptar uno nuevo. Y una última cosa, también a veces, también nosotros cuando hacemos nuestras notas nos damos cuenta en los comentarios de que hay muchos aficionados de que dicen, no, que los jugadores son unos llorones que ganan millones de dólares para estar llorando porque no les quieren dar contratos o que son unos tacaños. Y la verdad, el dinero está mucho mejor manos con los jugadores que con los dueños, porque los dueños nos han demostrado que, como en cualquier otra empresa, mientras menos te puedan pagar, es lo mejor para ellos. Los dueños van a tratar de abaratar su trabajo totalmente, y más en el sistema de ligas menores que tiene Grandes Ligas, que la verdad están jugando esclavizados los peloteros, pero son sueldos bajísimos. Un Nolan Arenado, un Trevor Bauer, todos ellos tuvieron que picar piedra con 2 trabajos durante 5 o 6 temporadas de sus vidas, y ahorita que pueden ganar el dinero, no lo van a desaprovechar. Y son los jugadores los que ponen la liga, o sea, el mismo aficionado tiene que ponerse de parte de los jugadores, no del dueño. No, y ponte a pensar en esos jugadores que firmaron a los 16 años en Dominicana, en Venezuela, en esos países, que al final, o sea, se van a Estados Unidos, en realidad no pueden trabajar allá en otras cosas, entonces viven del bono que firmaron al principio y del poco salario que le dan, y eso es todo. Sí, y no podemos descartar que puede pasar con figuras como Jason Domínguez, la superestrella prospecto de Yankees, que ya Aaron Boone dijo, le faltan algunos años para estar listo para grandes ligas, pero ¿quién determina lo que mencionaba hace unos momentos Joe, de casos como Wander Franco? Él ya dijo que él ya está listo, que ya se siente listo para jugar desde la campaña pasada, y esta temporada no es seguro que debute. Entonces, ¿quién determina que ya puede jugar? Claro, todo lleva un proceso, hay que mejorar ciertas habilidades deportivas, pero yo creo que les están alargando mucho. Y tampoco podemos descartar que se viene el derrocamiento de Rob Manfred, chicos. ¿Ustedes creen que ya vamos a ver a otra figura del comisionado? ¿Quién ven por ahí que pudiera ser el nuevo comisionado de las grandes ligas? Yo propongo a Theo Epstein, no sé ustedes. No, pues es que Tío Epstein es la propuesta, es como el hijo pródigo, el poster boy de MLB en estos momentos a nivel ejecutivo, porque, o sea, ha sido un ejecutivo exitoso, ha sabido manejar a los equipos en los que ha estado, y ahorita en su posición ha sabido arroparse de figuras que para los jugadores son muy cercanas a ellos, como Ken Griffey Jr., que ahora es advisor especial del comisionado Manfred. O sea, Manfred es, creo que, de los peores comisionados en la historia de los deportes americanos, más aún que Roger Goodell de la NFL, que es detestado por todos. Y creo que sería en caso de que se llegue a la deuda, sería una de las demandas de los peloteros de reemplazar a Rob Manfred, que la verdad siento que no ha hecho un trabajo bastante, que tú digas, sobresaliente como comisionado, por no decir malo, porque se está poniendo a los jugadores en contra, se está poniendo a los fans en contra con las nuevas reglas que han querido imponer. No ha sabido catapultar se podría decir, en una esfera de marketing a las grandes figuras que tenemos en estos momentos en grandes ligas, como Tatis, como Acuña, como Juan Soto, como todos esos peloteros. No los ha sabido capitalizar, y la verdad, el hecho de que los jugadores le tengan tanta antipatía a Manfred puede causar que
sea una de las demandas de los peloteros rumbo a la posible huelga, porque la verdad, Manfred, la neta, la verdad, muy mal comisionado. Y pues como dices, Ada, tío Epstein es hasta incluso es un paso necesario por ser joven, por ser alguien que bien tiene esa visión de ambos lados, tanto de los dueños, los ejecutivos y los peloteros. Así que siento que tío Epstein, a no ser que otro levante la mano, incluso Ken Griffey Jr., ¿por qué no ser comisionado Ken Griffey Jr.? Y sí, como coincido con ustedes totalmente en que Epstein puede ser esa opción. Es un hombre que es un tipo que cae muy bien, tanto jugadores como en el resto de los ejecutivos, ¿no? Puede ocupar bien, puede llenar bien el hueco de Manfred en caso de que sea destituido de su puesto o renuncie. Me parece que es la opción correcta por los años de trayectoria exitoso que tiene Epstein. Ese recorrido que lo ha amparado como para ocupar un lugar y fue un rumor que se corrió desde hace meses que Epstein había salido de los Cubs precisamente para buscar en un futuro ese puesto tan codiciado que puede llegar a ser de ser el comisionado de MLB. Bueno, pues esta fue una edición más del podcast Walk Off presentado por Albat, donde tocamos esta posible huelga que se puede dar con los peloteros de Grandes Ligas por la relación que no está llegando a un acuerdo con justamente la MLB. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Sara Valle. Muchas gracias, chicos. Ismael Hernández, Joe González y Gabo Delgado. No se despeguen de todas nuestras redes sociales y de nuestra página Albat. Por ahí podrán encontrar toda la información de Grandes Ligas y las ligas más importantes de todo el mundo. Un gusto y nos vemos en la próxima edición. Bye.